Prepárense ahí. El que va a entender y va a coger un fuetazo a los fusiles del cerebro. Con el tema que estamos hablando. Mira lo que dice Cindy, Juan capítulo 1, verso 14 al 17. Juan o Lucas. Perdón, Lucas capítulo 1, 14 al 17. Tú te llenarás de gozo y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque tu hijo va a ser grande delante del Señor. No tomará vino ni licor y estará lleno del Espíritu Santo desde antes de nacer. Hará que muchos de las naciones de Israel se vuelvan al Señor su Dios. Juan irá delante del Señor con el espíritu y el poder del profeta Elías. Viene de maldición porque te hicieron la guerra. Al contrario, al final del día terminan bendiciéndote sin tú ni darte ni de cuenta. Son el camino para tu bendición. Usted es capaz de mucho. Es tiempo de que te sacuda. ¿Por qué usted cree que dice que ahora Dios iba a poner la serpiente y la mujer en guerra? Audio Jungle. Dios bendiga ese pueblo de guerra que está por ahí conectadito en esta linda hora del Señor. Dios me los bendiga de manera especial. Un abrazo y un cordial saludos a todos los que están por ahí, si nos están viendo en la mañana, en la tarde, en la noche. Si es la primera vez que entra por ahí, déjenos sus comentarios en la cajita ahí, déjenos sus comentarios, sus saludos, si es la primera vez que entra, de dónde nos está viendo. Este es su podcast Hablando Claro con los pastores Abdías y Cindy Fonseca, así que nos puedes conseguir lo que es Facebook, lo que es YouTube y lo que es Spotify como Pastores Abdías y Cindy Fonseca. Así que las tres plataformas nos consiguen de la misma manera, Pastores Abdías y Cindy Fonseca, en los podcasts Hablando Claro porque hablamos aquí sin ningún tipo de rodeo, hablamos temas que tal vez muchos no quieren tocar porque se comprometen en el ámbito ministerial o en el ámbito conciliar o etcétera. Nosotros no tenemos compromiso con nada de eso. Nosotros tenemos compromiso con nuestro Padre Celestial y siempre vamos a estar aquí hablando claro las cosas tal y como son, mi amor. Así que ustedes no conocen a esta mujer tan bella y preciosa, esa es mi esposa. Así que, Pastora Cindy, salude por ahí a ese pueblo de guerra. Dios bendiga a todos los que están por ahí conectaditos en el día de hoy. Como bien dijo mi esposo, búsquenos, suscríbanse, denle a la campanita, compartan de cada transmisión que traemos aquí con mucho cariño para todos ustedes, para poder llegar a más personas y a más lugares donde sabemos que vamos a ser de bendición con todos los temas que traemos aquí. Así mismito, tal y como usted lo oye. Así que, Cindy, lo que estamos en víspera de San Giving. Sí, ya mañana saca el pavo para descongelar. Ya mañana, ¿cuándo? ¿Miércoles que se empieza por la mañana? O cuando, bueno, mañana se saca el pavo, ¿verdad? Sí. Y ya el martes se empieza a adobar para dejarlo ready. Porque la ponemos miércoles por la noche, lo ponemos. Sí, pero ya usted sabe, ya mañana estamos aquí en la casa adobando, preparando para que coja ese sabor. No, mañana lo descongelamos y el martes. Sí, exactamente. Y el martes que se adoba. Sí, porque tiene que estar completamente descongelado para poder meterle todos los ingredientes. Yo creo que, mire, por aquí rapidito, yo no. Nosotros hicimos un video de cómo usted hizo el pavo. Sí, lo puede buscar en mi canal. Pero mira, Cindy, nos ven de Estados Unidos. Nos ven, escuche bien, nos ven de Estados Unidos, nos ven de El Salvador, nos ven de España, nos ven de Islandia, de Colombia, de Argentina, de Guatemala, de Perú, de Chile, de Puerto Rico, de Ecuador, de Rusia, de Santo Domingo, la Unión Soviética, rapidito por aquí, espérese. Repito, Estados Unidos. Nos ven de Estados Unidos, de El Salvador, de México, de España, de Islandia, de Colombia, de Argentina, de Guatemala. Ay, santo, nos ven por ahí de Costa Rica, de Perú, de Chile, de Alemania, de Puerto Rico, de Honduras, de Ecuador, de Rusia, de República Dominicana, de la Unión Soviética, de Bolivia, de Panamá, de Canadá, de Brasil, de Australia, de Paraguay,
Hay un país que no puedo mencionar porque cada vez que entro ahí, puff, me tumban el Spotify. Cada vez que entro a chequear la audiencia. Uruguay, de Netherlands, nos ven de Francia, nos ven de Luxemburgo, y en cada uno de esos países que estoy mencionando nos da los registros de cada ciudad que se conectan por ahí por Spotify. Esa es la audiencia que hay por Spotify, así que Dios les bendiga a todos los que nos ven por Spotify, que entran por las diferentes plataformas de podcast y nos consiguen. Así que, ¿por qué digo estos países, Cindy? Porque usted escríbanos por ahí en la cajita de comentarios qué es lo que ustedes cocinan allá para Thanksgiving, porque no en todos los países se cocina lo mismo, Cindy. No en todos los países se cocina lo mismo. Escríbanos por ahí, muchachos, estamos en víspera de Thanksgiving, Día de Acción de Gracia. Escríbalo por ahí. Así que nosotros estamos ready, gracias a Dios. Y entonces ya, para meternos en la cocina, mi esposa y yo, a cocinar por ahí el martes, adobar, miércoles poner, y el jueves pasarlo en familia con el favor de Dios. Así que, si usted está ahí en su casita, que Dios le traiga muchas bendiciones, que la pase bien este jueves, Día de Acción de Gracia. No sé si en su país cae el mismo día o no, no sé. Pero acá en Puerto Rico es jueves, yo creo que sí, igual que en los Estados Unidos. Así que, nada, víspera, Cindy, de lo que es víspera de Thanksgiving, víspera de Navidad también por ahí ya mismo. Así que ya usted sabe, ya, mire, ya Cindy montó árbol, ya Cindy montó adorno, ya Cindy montó todo por ahí, ya. Cindy está a hacer empezó tarde, porque siempre se mete por ahí a adornar, terminando el 30 de octubre, y ya Cindy empieza a adornar. Y usted sabe. Así que nada, nos gozamos de manera especial, ya sintiéndose el frío aquí en Puerto Rico. Sí, un poquito. Un poquito, no como en los Estados Unidos, pero se siente rico, se siente, como dicen, ¿cómo es que dicen por ahí? Se siente el aire navideño. El aire navideño, ese frito riquísimo. Para allá, para las montañas juntas, para las montañas así baja la temperatura. Aquí hay áreas donde hay áreas montañosas que la temperatura baja a 50, 40 y no es chiste, aquí en Puerto Rico. Así que, nada, abríguese bien si está en los Estados Unidos, disfruten familia, con calmita y con mucha paciencia. Y usted sabe. Así que, Cindy, hoy tenemos un mensaje por ahí que yo sé que usted tiene que prestarle mucha atención para que entienda lo que es el comienzo y pueda digerir y entender. Y de ahí empezamos a fluir. Usted y yo, ¿verdad que sí, mi amor? Amén. Dígale por ahí el tema a ese pueblo de guerra que está por ahí conectadito en esta hora. Sujetos a la voluntad de Dios. Repeat again, please. Sujetos a la voluntad de Dios. ¿Cómo se diría eso en inglés, Cindy? I don't know. Sujetar, no tengo cabeza ahora, ¿verdad? Para traducir eso en la mente y decirlo. La gente a veces piensa que hablar inglés, alguien que es hispano, es fácil. No es fácil. Pero pasa el doble trabajo que un americano, porque tiene que traducirlo aquí de español a inglés para poderlo hablar. Y si va a traducirle a alguien de inglés a español, si le va a traducir a un hispano allá afuera que traducimos mucho, y aquí en Puerto Rico, ¿se acuerda? Otra vez fuimos a unas oficinas y estaba una persona que hablaba inglés, un americano, el guardia no lo entendía, tuvimos que traducirle, y usted sabe. Pero nada, vamos a lo que vinimos, Cindy, sometiéndonos a la voluntad de Dios, así es el tema, ¿verdad? Sujetos a la voluntad de Dios. Sujetos a la voluntad. Así que vamos a dar comienzo a esto. Y usted sabe, mire, ya está en víspera de Navidad, adelantada, Moana, ya tiene su ropita, ya quiere sus regalos. Bueno, hay algo bien interesante que vamos a estar hablando hoy, ¿verdad que sí? Vamos a estar hablando de un tema la cual muchas veces nosotros nos preguntamos en sinnúmero de ocasiones, Cindy, y hay personas que aún siendo cristianas o no cristianas dicen, ¿y para qué yo estoy en esta tierra? ¿Y qué propósitos yo tengo? Y yo no sé qué yo en este plano físico, y yo no me encuentro a mí mismo. Y hay gente que cae hasta en depresión porque no saben ni qué rayos hacen aquí. Por ahí yo he visto jóvenes que yo digo, Dios mío, pero ¿y esta juventud?
He visto jóvenes que dicen, no, mi mamá y mi papá me tienen que seguir manteniendo porque yo no les pedí a ellos que me trajeran a este mundo, yo soy su responsabilidad. Terrible. Bueno, suelte esos padres. Entonces, cuando estamos hablando de esto, Cindy, hoy vamos a estar hablando específicamente de eso mismo. Cuando tú vienes a este plano físico, tú vienes con un propósito. Tú no vienes así porque sí, ni porque apareciste aquí, ni fue un puff y apareciste, no. Tú vienes con un propósito. Y ese propósito lo crea Dios antes de tú estar aquí. Ay, ay, ay. Así que, para dar comienzo a esto, Cindy, yo quiero traer dos significados de lo que es crear y formar. Crear y formar no es lo mismo. Yo quiero que usted lea esos dos significados, primeramente el de crear y luego lea el de formar. Porque lo que vamos a estar leyendo, hay algo aquí en el libro de Génesis, que vamos a estar tocando Génesis y Jeremías y el libro de Mateo, pero esto es un tema que podemos estar aquí horas hablando. Pero por ahí para abajo, podemos estar hablando, de ahí sale el tema de las simientes creadas en los tiempos antiguos, las simientes de maldición, las simientes de bendición, las simientes de por ahí para abajo. Y podemos estar hablando por aquí un buen rato, podemos traer hasta 4 partes de esto, pero queremos hacer compacto en lo que vamos a traer y simplificarlo lo más posible para que usted lo pueda entender. ¿Qué dice por ahí, mi amor, cuando se habla del significado de crear? Dice crear. Un edificio implica un enfoque más amplio y conceptual. Significa dar existencia a algo que no existía previamente. Hasta ahí. O sea, que crear implica ¿qué, mi amor? Nuevamente. Crear implica un enfoque más amplio y conceptual. Significa dar existencia a algo que no existía previamente. O sea, crear a algo que no existía. Ya no existía. Ok, ¿y qué es formar, Cindy? ¿Formar qué? ¿Se refiere a qué? Se refiere específicamente a moldear o ensamblar algo, materiales ya existentes, para darle una forma o estructura determinada. Ok. Cuando usted puede explicar lo que es término de una persona que yo no sé cómo se le dice a ellos, los que hacen los planos. Arquitectos. ¿Cuál es la labor de un arquitecto? Explíquele al pueblo cuál es la primera fase de un arquitecto y cuál es la segunda fase del trabajo que hace un arquitecto. Bueno, el arquitecto tiene que, según lo que el cliente le pide, tiene que hacer unos planos con medida, con toda la estructura de la casa, a base de las especificaciones que le da el cliente, como las medidas de cuarto, las medidas de las ventanas, puertas, el estilo de estructura o de que le quieren dar a la casa, el diseño más bien. Y eso lo hace en un plano. Eso lo plasma en un plano. O sea que estamos hablando que eso significa crear. Sí, él crea ese plan, según con la idea que el cliente le da. O como el vecino de mi papá, que la casita que está al frente de mi papá, él es un arquitecto y él hizo el plano de su casa. Él dijo, bueno, yo quiero la casa de esta manera, y hizo un plano, pero había un terreno vacío. No habían bloques, no había estructura. Esto empezó a crearlo en un plano. Creación, donde no hay nada existente. En un plano hace un arquitecto. ¿Y cuál es la segunda fase del arquitecto? Si hablamos de la palabra formar. Ahí es donde va el ámbito de la construcción como tal, de lo que está en el plano, plasmarlo en la tierra. Y ahí empieza lo que es la zapata, lo que es piso, varilla. Varillaje, hacer los cajones para hacer
Las columnas. Las columnas, porque eso es se hace un molde donde dentro se pone la varilla, ahí se tira el cemento completo, armado o whatever. And then de ahí empiezan a montar bloques, etcétera. Y ahí es la forma. Y ahí o sea, que crear y formar no es lo mismo. No. Crear es hacer algo que no está existente y formar es traerlo a la existencia. A la existencia. Repita eso de nuevo por ahí, Cindy. Crear y formar no es lo mismo, obviamente. Crear lo empiezas desde cero, donde no había nada, ¿verdad? Lo creas y luego le vas a dar la forma para que sea palpable, o sea, visible. Y el plano, como usted dijo, lleva unas especificaciones. Sí. Los cuartos son 12 por 14, la sala es 18 por 20, la cocina así de este tamaño, los gabinetes van de este lado a este lado, la estufa va aquí, nevera va aquí. Creación en un plano. Formación cuando ya está la estructura hecha, que se puede tocar y palpar. O sea que no es lo mismo. Estamos hasta ahí, ¿verdad? Estamos hasta ahí, ¿verdad? Ok. Mira esto que poderoso. Léame por ahí, Cindy, suavecito, con calma, mucha calma. Lo que es el libro de Génesis, capítulo 1, 27 al 28. Acuérdense que estamos bajo el tema en este podcast, sujeto a la voluntad de Dios. Génesis capítulo 1, 27 al 28. Acuérdense, es el capítulo 1 de Génesis. Ajá. Dice, creó pues Dios al género humano, conforme a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Y los bendijo Dios diciendo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra sujuzguenla, y tengan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre el ganado y sobre toda criatura viviente que se arrastra sobre la tierra. O sea que aquí usa la palabra crear. Si está usando la palabra crear, estaba Dios haciendo el plano de algo no existente aún. Pero mucha gente, Cindy, cuando lee este capítulo 1 piensa que ya Dios había hecho aquí en la tierra. No, dice que creó. Ahí no dice formar. Creó. Lo más interesante es que en el capítulo 28 le da unas instrucciones a esa creación, a ese plano. ¿Qué le dice, Cindy? Dice en el 28. Sean fecundos y multiplíquense. Llenen la tierra y sojuzguenla. Y tengan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre el ganado y sobre toda criatura viviente que se arrastra sobre la tierra. Ok, creó el plano con unas instrucciones al hombre y a la mujer. Ahora, ¿qué dice Génesis capítulo 2? No estamos en el 1, ahora vamos para el capítulo 2. ¿Qué dice Génesis capítulo 2, versos 4 al 7, mi amor? Dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Creados, no formados, siga. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. O sea que en este capítulo 2, verso 4, está hablando que Dios creó. Y dice que Dios creó las plantas y empieza la explicación, dice, antes de que fueran. O sea, Dios creó. Si dice que creó, era algo que todavía no existía. Y dice, antes que fueran en la tierra. Quiere decir que Dios creó, que lo hemos dicho aquí en varias ocasiones, lo que es el mundo de Asilú. Cuando usted busca lo que es el mundo de Asilú en el hebreo, es el mundo de las emanaciones de Dios, donde Dios habla la palabra y hay una creación
en el mundo invisible de Dios, donde emana Dios lo que va a crear. Entonces, si usted se da cuenta, los que nos están viendo por aquí, si se da cuenta, dice aquí algo bien importante. Y dice aquí, ¿qué dice el 5, mi amor? 5, 6, 7, rapidito por ahí. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra. Ajá. Y toda hierba del campo antes que naciese. Ajá. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Hasta ahí. O sea, Dios había creado, pero no había puesto. Entonces dice, ok, yo puedo poner, pero si yo hago que llueva y hago que emane la lluvia y la humedad y que eso crece ahora, tampoco yo tengo el hombre todavía formado para que labre la tierra. O sea, estamos hablando en un plano invisible. Entonces dice aquí entonces en el verso 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. O sea, Dios creó, puso unas instrucciones en el capítulo 1, en el verso 28, le da unas instrucciones: multipliquen, sojuzguen la tierra, encárguense de ella, le doy autoridad sobre los animales de la tierra, los que se arrastran, los peces, las aves, etcétera, etcétera, etcétera. Esa era la instrucción de Dios para Adán y Eva. Entonces, en el capítulo 2 está explicando nuevamente que Dios creó todo antes de. Creó en los cielos antes de formar en la tierra. Cuando vemos el capítulo 7, dice entonces que como ya todo estaba preparado, ahora Dios tenía que formar al hombre. Dice entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Estamos hasta ahí, ¿verdad? Acuérdase que el tema, ¿cuál es, Cindy? Sujetos a la voluntad de Dios. Ok. Entonces, cuando estamos hablando de esto, Cindy, estamos viendo aquí en este tema de que ahora el que nos está viendo por aquí tiene que entender claramente que tú no viniste a este plano físico a perder el tiempo. ¿Sabes? Tú no viniste a este plano físico de adorno. Tú no viniste a este plano físico a estar de manos cruzadas. Tú no viniste a este plano físico a estar mirando el techo sin hacer nada. Dios, tú tienes que entender que Él te creó en ese mundo de las emanaciones, ese mundo invisible, ese mundo donde Él hace la creación, crear. Entonces de ahí, cuando Él pone en el plano físico, ya tú vienes con unas instrucciones en tu alma, en tu espíritu, para llevarlas a cabo en este plano físico. Y tal vez usted dirá, eso es imposible. Acuérdese que aquí hemos explicado en muchas ocasiones que cuando usted está en el vientre de su madre, a los 40 días de gestación en el vientre, a los 40 días de estar en el vientre, Dios pone espíritu en esa vida que está ahí. Pone espíritu en esa vida que está ahí. Cuando Dios pone espíritu en esa vida que está ahí, hemos dicho en muchas ocasiones aquí, Cindy, que en el libro de Eclesiastés dice que cuando uno muere, el cuerpo vuelve al polvo y el espíritu vuelve a quien lo dio. Ese que lo dio, ese espíritu es Dios y lo puso en este plano físico con unas instrucciones. Ese espíritu le pertenece a Él. ¿Seguimos o paramos? Vamos a seguirlo aquí. Mira esto que interesante, porque yo voy ahora a leer el libro de Jeremías y voy a dejar que mi esposa lo explique y lo vaya desglosando por ahí poco a poco. Mira cómo dice el libro de Jeremías para que usted entienda esto más acá y usted entienda que muchas veces usted mismo se subestima, usted mismo se descalifica, usted mismo dice que no puede, cuando ya Dios puso unos códigos dentro de su espíritu para que lo manifestara aquí en la tierra. O sea, usted tiene que entender que usted no es cualquier cosa. Usted no es una porquería, usted no es cualquier cosa. Entonces, mire lo que dice el libro de Jeremías, capítulo 1, verso 4 al 9. Dice, vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo, escuche bien, antes que te formases en el vientre te conocí. Hay una palabra, dice antes que te formases en el vientre, ya yo te había conocido. O sea, antes de que tú estuvieras en este plano físico formado, ya yo te había conocido. Porque yo preparé tu espíritu con una codificación para una asignación aquí en esta tierra. Sigue diciendo. Y antes que naciese te santifiqué.
te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande, porque no tiene acento, ¿verdad? ¿Cómo se lee te mandé? ¿Te mande o te mandé? Te mandé. Te mandé. Escuche bien esto, y dirás todo lo que te mandé. O sea, esa palabra está hablando en términos pasados. Ay. Y dice, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Amén. Fluya por ahí, mi amor. Ok, dice aquí, ¿verdad? Que cuando en el verso 6, que usted lo leyó, dice Jeremías, dice que era un niño. Estaba él comparándose con los profetas que habían sido llamados por Dios, que lo activó como profetas en una edad ya madura. Y él comparándose con los otros profetas, él se estaba descalificando. O sea, él no se sentía con los méritos para hacer lo que Dios le estaba exigiendo en ese momento, porque él todavía no tenía la edad madura que se suponía que él, ¿verdad? Que los demás habían empezado. Por eso se está descalificando. Es por eso que usted dice que muchos nos descalificamos, y me incluyo porque yo lo hago casi todos los días. Porque muchas veces nosotros ni tan siquiera creemos en nuestro propósito. Por más que nos lo digan, por más que la gente nos lo profetice, lo soñemos, etcétera, como Dios te habla a ti, nosotros muchas veces no lo creemos, no nos creemos capaces de poder ejecutar ese propósito que Dios tiene para con nosotros. Es por eso que muchas veces nos ponemos en la mente, no voy a poder, eso no puede ser conmigo, eso es muy fuerte para mí, yo no creo que yo pueda dar la talla, etcétera, etcétera, etcétera. Y empezamos a cuestionar a Dios, empezamos a preguntar, ¿por qué a mí? ¿Por qué me escogiste a mí? ¿Por qué pusiste los ojos en mí? Si yo soy tonto, o yo no estudié, o yo no retengo, que muchas veces es lo que yo digo, yo no retengo, yo me trabo al hablar, etcétera. Y empezamos con cuestionamientos y empezamos a descalificarnos por el miedo, por el meter la pata, por no nos sentirnos capaces de poder ejecutar con un aplauso ese propósito. Y yo sé que, bueno, por lo menos por mí puedo decir que sí lo he cuestionado, y que sí entiendo que no puedo ser capaz de hacer lo que Dios me ha pedido, ¿verdad? En cuanto a el propósito que Dios tiene conmigo. Entonces, muchas veces nosotros mismos ponemos esa pausa, nos frenamos, nos escondemos y no lo queremos hacer por ese mismo miedo de no. Tal vez muchas veces es por no fallarle a Dios y creer que lo vamos a hacer mal, y entonces Él nos va a ver con otro ojo, o tal vez, no sé, mil cosas que nos pueden venir a la mente, pero al mismo tiempo puedo decir yo que así mismo como Él creó los cielos y la tierra, Él hizo un plano, Él sabía todo lo que iba a pasar. Así mismo como Él creó el hombre, Él sabía todo lo que ese hombre iba a hacer. Hasta al final de sus días, porque es así, o sea, y es así, y así mismo como pasa con Adán, así mismo que pasó con Eva, y así mismo que pasó con Jeremías,
y con todo, ¿verdad? Todas estas personas que fueron escritas en la Biblia, así mismo, Él sabe todo de nosotros, ¿sabe? Por ende, cada uno de nosotros tiene de por sí un propósito diferente en este plano terrenal. O sea, ¿verdad? No todos venimos con la misma esencia, no todos vinimos con las mismas codificaciones, no todos vinimos con los mismos propósitos. Exactamente. Es por eso que Él sabe todos los tropiezos, todas las circunstancias, todos los desaciertos, todos los miedos, los temores, pero también va a saber los aciertos, también va a saber las victorias, también va a saber los tiempos buenos de cada uno de nosotros. Por ende, nos escogió a cada uno de nosotros para un propósito, aún sabiendo que humanamente vamos a cometer errores, aún sabiendo que en el proceso vamos a madurar, en el proceso vamos a aprender, en el proceso vamos a saber cómo lidiar con ciertas situaciones de nuestra vida personal como de nuestra vida en el propósito, ¿verdad? Pero eso yo lo digo y no me lo aplico, pero seguimos con el tema. No, porque es una realidad. Es una realidad. Lo que pasa es que nosotros como seres humanos, acuérdese que la palabra dice que siempre el espíritu está presto, pero la carne no. Que hay una lucha constante dentro de nosotros, entre el espíritu y la carne. Ya el espíritu viene codificado con una asignación, lo vemos en Jeremías. Antes que te creases en el vientre, antes que te formases en el vientre, ya yo te conocía. O sea, antes de que tú vinieras a este plano físico a formarte, ya yo te conocía. ¿Dónde me conocía? Cuando codifiqué tu espíritu para ponerlo en ese cuerpo, por la asignación por la cual iba a estar en esta tierra. Por eso, si nos damos cuenta, Cindy, aquí hay algo que lo voy a tocar rápido por encima, pero yo lo que le tengo que decir a la gente es que cuando tú estudias lo que es la línea hebrea de realmente donde viene todo lo que nosotros estudiamos, la palabra de Dios, se hizo primero en hebreo, antes de que cayera en tus manos en español. Y lo que es esa cultura hebrea y esas enseñanzas hebreas, mi hermano, créame que va más allá de la mente que usted pueda tener en cuestión del cristianismo. Las letras hebreas son palabras y son números y son significados. En cada palabra encierra muchos misterios. Hay muchas codificaciones. Dice que cuando Moisés alzó la vara, la palabra que él usó unas letras en específico que eran la codificación y la numerología en las letras que Dios usó para tener la autoridad para formar la creación aquí en la tierra. Entonces dice que cuando Moisés manifestó estas palabras, iban con una autoridad y una vibración y unos números junto con esas palabras que activaron, a la cual le dio la autoridad a que el mal abriera. Lo que pasa es que mucha gente, mi amado, es como hoy predicaba el pastor Miguel. Muchas veces la mente de nosotros es tan cerrada, limitada para entender las cosas grandes de Dios. Entonces, hay que estudiar, mis amados. Tan solamente orar y leer la Biblia y ayunar, hay que estudiar. Y entonces cuando estamos viendo esto, Cindy, lo pongo algo así similar para que el pueblo entienda, y dice la palabra, dice la palabra, escuche lo que voy a leer aquí. Mire lo que dice aquí, escuche esto, escuche. Mira lo que dice aquí, Cindy, el libro de Lucas, capítulo 14, verso 17. Prepárense ahí. El que va a entender y va a coger un fuetazo a los fusiles del cerebro con el tema que estamos hablando. Mira lo que dice Cindy, Juan capítulo 1, verso 14 al 17. Lucas capítulo 1, 14 al 17. Tú te llenarás de gozo y muchos se alegrarán de su nacimiento,
porque tu hijo va a ser grande delante del Señor. No tomará vino ni licor y estará lleno del Espíritu Santo desde antes de nacer. Hará que muchos de las naciones de Israel se vuelvan al Señor su Dios. Juan irá delante del Señor con el espíritu y el poder del profeta Elías. Creo que me voy. Nos vamos. Ay, Padre Celestial. Eso lo dice ahí, eso yo no me lo inventé. Lo que pasa es que cuando leemos con la mentalidad de hispano y no aprendemos a estudiar lo que es las letras, el significado hebreo y todo mi hermano, eso es una cultura que tenía una conexión con Dios más allá de cosas que usted jamás en la vida va a entender mientras usted tenga una mente limitada a lo que usted ve en el plano físico con una mentalidad de la religión o denominación de lo que le han enseñado. Lo que pasa es que hay mucho tabú. Hay mucho tabú a muchos temas en los cuales la gente no se quiere meter. Y lamentablemente están cerrando a un camino de la verdad. Y una pregunta, Cindy. Esto yo no voy a decir nada. Escuche bien, no voy a decir nada. Yo solamente voy a hacer una pregunta. Más nada, Cindy, yo voy a hacer una pregunta. ¿Usted quiere que yo conteste? No, nadie va a contestar. Ajá. Yo le voy a hacer una pregunta a aquellos que nos están viendo. Una pregunta. Yo no sé nada, no entiendo nada de lo que voy a decir. Yo le voy a hacer una pregunta a ustedes para que me la puedan contestar si así ustedes lo desean en los comentarios. No sé nada, pero en el libro de Apocalipsis dice que ha de venir Elías, el profeta, ¿verdad? Uh-huh. Que ha de venir Elías, el profeta, dice en el libro de Apocalipsis, ¿verdad que sí? Escuche bien, estoy diciendo que yo no sé nada. Yo le estoy haciendo una pregunta a ustedes. ¿Por qué en Mateo capítulo 11, verso 14 dice, y si quiereis aceptarlo, él es Elías, el que había de venir? Eso es Mateo, ¿qué? 25. 11, 14. 25. Mateo 11, 14. 11, 14, ok. Repito, lo voy a leer en la versión, nueva versión internacional. Y si quieres aceptar mi palabra, Juan es el Elías que había de venir. Medite ahí porque me voy a salir del tema. Lo único que yo le quiero decir a todos los que ustedes nos están viendo ahora mismo ahí, cuando yo, y esto no tiene que ver nada con el tema, pero lo tengo que decir, cuando yo oigo una persona hablando de los últimos tiempos y de Apocalipsis, escatólogos, que vienen estudiando una cultura griega, escuche bien, de una línea de escatología que viene de Roma, es bien diferente a la escatología original. Uh-huh. Bien diferente. Yo lo único que le puedo decir es lo siguiente. Yo respeto a cada persona que tiene un pensar de Apocalipsis, de todo lo que habla en el libro de Apocalipsis, etcétera, etcétera, etcétera. Mis respetos para todos ellos. Pero cuando hablamos escatología basados en una mentalidad de lo que llevamos estudiando por años, que nos lo han introducido a las malas por un sistema grecorromano, donde cambiaron todos los muñequitos. Y usted va y estudia escatología en el pensamiento hebreo y entendiendo las escrituras por la cual están ahí,
en el idioma original, los muñequitos de escatología cambian del cielo a la tierra. Y usted se da cuenta que muchas de las cosas que se hablan en escatología en estos tiempos están bien lejos de una realidad de lo que habla en el original. Lo voy a seguir diciendo y lo seguiré repitiendo una y otra vez. Por eso yo y mi esposa decidimos en un tiempo ponernos a estudiar esa línea. No porque somos hebreos, no porque somos judaizantes, pero cuando tú entiendes que el Antiguo Testamento, todos esos hombres del Antiguo Testamento eran hebreos y escribieron en hebreo y tenían una cultura hebrea. Yo no puedo ponerme a leer la Biblia con una mentalidad de Bayamón, ni de americano, ni afroamericano. No puedo. Tengo que meterme para allá para poder entender muchas cosas que hoy por hoy se está desinformando un pueblo desde los altares. Entonces, estamos nosotros dando enseñanzas de lo que hemos oído porque no nos hemos metido a estudiar más allá. Por eso tienes dos cosas: estudia a profundidad y en el espíritu. Consejo que les doy al pueblo. ¿Y por qué hablo esto, Cindy? Mira, porque hasta la Biblia, cuando fue escrita en el original, viene con una información que cuando nosotros la leemos y sabemos buscarla en el nivel SOT, nos va a llevar a abrir puertas en el ámbito espiritual que tal vez nunca usted ha conocido. Dios le dijo a Jeremías: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas que tú nunca has visto. Cuando vamos al libro de Romanos, en el libro de Romanos hay unos textos bíblicos que están para volarte los fusibles y quemártelo si tú no estás ready para entenderlos en el nivel espiritual, no en el literal. Entonces, cuando estamos hablando de esto, usted tiene que entender, mi amado, que lo que le estamos hablando hoy, escuche bien, no te estamos hablando teología básica. Lo que te estamos hablando hoy es tema de divinidad, de gratis. Entonces usted tiene que entender algo bien importante. Tal vez usted puede diferir de nosotros en muchas cosas, pero es como nos enseñó un maestro, de muchos de los que nosotros nos pegamos a estudiar y aprender de ellos. Cuando tú entiendes ciertas cosas y hay una persona que quiere discutir contigo y debatir esos temas, ni lo hable. ¿Para qué? Y hay personas que tú no le puedes hablar de ciertos temas porque los puedes poner a divariar, como dice el dominicano. Por eso yo y mi esposa siempre hemos tenido una línea. ¿Tú crees eso? Yo te respeto, amén. Yo fluyo contigo, vamos, yo fluyo contigo. Yo fluyo contigo. Yo fluyo contigo. Si ese es el nivel de alimento que hay que darte, vamos a dártelo, porque de esa manera hay que fluir. No todo un pueblo está preparado para muchas cosas que hay que hablar. No todo el mundo. Por eso mi esposa y yo usamos esta plataforma para hablar cosas que en muchas iglesias que nos han invitado a predicar, tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos, no se pueden hablar. Los hablamos aquí. Por eso estoy hablando claro. Tal vez usted me va a tener de frente en algún momento o me va a oír en algún altar predicando y usted va a decir, pero este hombre no está hablando de aquello y mira lo que... Claro, porque no, mi amado, no hay lugares donde tú no puedes hablar ciertos temas porque hay un pueblo que todavía no está preparado. Porque no es maduro. Por eso el apóstol Pablo, Cindy, dijo bien claro, a ustedes yo no le pude hablar como espirituales porque eran de leche. A otros le dice, ustedes ya debiendo ser maestros, yo nunca les di a comer vianda porque están de leche. Entonces, cuando mucha gente dice,
escucha esa vianda. Sí, es algo jocoso, pero cuando tú estudias en ese nivel, en esa área de esa cultura, cuando se referían a eso, no te estaban hablando bíblicamente, te estaban hablando que no te podían enseñar misterios de Dios, de divinidad a otros niveles, porque tú eras una persona que no habías madurado para recibir cierta información. Es lo mismo con Jesús, Cindy, cuando vemos a Jesús, dice que tenía sin número de discípulos, no mandó 70, pero él tenía 12 que se los llevaba para hablar de esos misterios. Voy más allá, no tan solamente 12, también tenía un círculo más cerrado. Cuando vemos que sube con Pedro, con Juan, al monte de la transfiguración, ¿por qué se llevó a ellos nada más? ¿Por qué? ¿Por qué no se llevó a los 12 para ver esos misterios y cosas que iban a ver allá arriba? Que les iba a quemar el fusible del cerebro bien duro. Porque no todo el mundo está preparado para ver y oír cosas. Porque su espíritu aún necesita madurar para poder ser impactado por misterios de parte de Abba Padre. Y aguantarlo. ¿Usted se cree que a mi esposa a mí fue fácil? No. Se nos quemaron los fusibles, tuvimos guerras internas, preguntas, pero seguimos estudiando. Pero sí tuvimos un impacto difícil, pero no nos afectó de una manera que lo dejáramos ahí. O sea, al contrario, nos dio para seguir buscando. Pero hay personas que llegan a esto y no aguantan. Se apartan o lo que sea. Entonces, hay muchos temas de la Biblia, Cindy, que el pueblo ha aprendido a entenderlos de cierta forma. Y no me he salido del tema. ¿Por qué yo digo esto? Mire, mi amado, porque el espíritu que usted carga dentro de usted fue codificado por Dios. Sí. Hasta lo que usted iba a conocer y lo que no. O sea, no todo el mundo vino, como dije anteriormente, vino con las mismas codificaciones y sabiendo lo mismo. No todo el mundo va a poder entender ciertos temas. Y no se pueden hablar ciertos temas con ciertas personas. No porque yo sea mejor, no porque sean peores o a la viceversa. Simplemente porque cada uno de nosotros vino con una codificación. Por eso es que hay tantos diversos gustos, diversas religiones, vamos a decirlo así, porque unos vinieron para ser pentecostales, unos vinieron para ser testigos de Jehová, otros vinieron para ser católicos y otros vinieron para ser protestantes, los últimos días, Miten Aarón, todas las denominaciones habidas y por haber, cada una de este plano terrenal vino a un propósito y a un lugar. Por eso algunos son franceses, otros son italianos. Si usted se pone a sentarse a meditar, porque si no todos fuéramos puertorriqueños, o si no todos fuéramos africanos, o si no todo el mundo fuera de Italia, pero no, Cindy, hay muchas culturas. Que mucha gente no va a entender, Cindy, cuando la palabra dice que se manifestaría el tiempo también de la apostasía y que muchos seguirían ese caminar. ¿Verdad que sí? Y dice también que enseñarían doctrinas de demonios. Entonces, si la Biblia lo dice, ¿tú no crees que ya eso estaba ya predestinado para que eso se manifestara? Y tal vez usted dice, mira, esos son unos hijos del diablo. Eso está ahí por algo. Por algo eso está ahí. Fueron, están aquí, ¿no? Se empañó, yo creo que la pantalla y se cayó el wifi. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque usted tiene que entender que usted fue creado para luego ser formado. Entonces, usted tiene que entender que tú te tienes que sujetar a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios fue como se la dio a Adán. Tú vas a sojuzgar la tierra, tú vas a multiplicarte, tú vas a tener potestad sobre los animales de la tierra, los peces del mar, las aves, los que se arrastran por la tierra. Le dio unas instrucciones de un trabajo que tenía que hacer
por la cual estaba siendo creado en el mundo invisible para luego ser formado en el mundo físico. Entonces, cuando estamos viendo esto, lo vemos en Jeremías también. Antes de que te formases en el vientre de tu madre, ya yo te conocía. ¿Dónde le conoció? Cuando te creé, antes de que fuera formado. Te puse unas codificaciones. ¿Cuáles fueron? Profeta para las naciones. Te di autoridad para sembrar y para desarraigar, parafraseando, para construir, destruir. Y vas a hablar, escucha bien, lo que yo te mandé. No lo que yo te mandare, lo que yo te mandé. En la creación ya Dios le había puesto la codificación de hasta de lo que iba a hablar cuando fuera el tiempo de él ser manifestado, su asignación activada aquí en la tierra. Por eso tú tienes que entender que tú que nos estás viendo, tú viniste aquí con un propósito, mi amado. Siempre mi esposo y yo hemos dicho, no aprendas a ver lo físico, métete en lo espiritual para que tú entiendas claramente que hay cosas tan poderosas por las cuales tú estás aquí en este plano físico y muchas veces estás perdiendo el tiempo. Muchas veces tú mismo te sales del propósito de Dios porque quieres seguir lo que la carne te dicta. No, yo quiero hacer esto, yo quiero planificar para esto y para aquello, voy a hacer esto otro. Pero ¿cuál es la codificación que Dios puso en ti? ¿Cuál es la asignación tuya para este tiempo? ¿Cuál es el trabajo que tú tienes que ejercer en este sistema eclesiástico para la iglesia de Cristo, que somos cada uno de nosotros? Tú no estás aquí de adorno, tú no estás aquí para pasar el macho, tú estás aquí en este plano físico porque Dios tiene propósitos contigo. Propósitos de bien como para propósitos de mal, porque eso también lo habla la Biblia. Los que fueron predestinados para bendición y los que fueron predestinados para maldición. Los que fueron predestinados para la salvación y los que fueron predestinados para perderse. Entonces, usted entiende que cada uno va a hacer una función. Mire, si el mismo que hizo la luz hizo las tinieblas. Anda, Dios. Ay, ay, ay. Esto está bueno, Cindy. Sí, porque es que él hizo todo, él lo creó todo. La gente se cree que él nada más creyó los cielos y ya. Él creyó las potestades, lo dice la Biblia. Potestades. Colosenses. Parafraselo por ahí en lo que yo lo busco ahí, porque el pueblo hay que hablarle con evidencia, mi amor. Sí, las potestades, los principados, dice, lo de estos de las tinieblas, los de estos. Idioma defectuoso, pero sí, de las tinieblas, etcétera. O sea, él lo creó todo, lo bueno, lo malo, todo, lo creó todo. Libro de Colosenses, capítulo 1, verso 16, dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. O sea, todo lo que Dios creó, bueno y malo, todo fue creado por él y para él. ¿Para él para qué? Para llevar el propósito por la cual están aquí en la tierra. Mira, Cindy, si es tanto así que Dios viene ahora y permite que Abraham se acueste con Agar, aún teniendo la promesa, y tiene Ismael. Luego viene siguiendo la descendencia hasta que llega José, el hijo de Jacob. Entonces, cuando vemos que los hermanos venden a José, quienes compran a José son la descendencia de Ismael. O sea que en el caminar muchas veces pensamos que donde estamos o los que nos están haciendo la guerra es de maldición y no sabemos que Dios los está usando y los predestinó como punta de lanza a tu propósito. Todo fue creado con un propósito de parte de Dios. Todo fue fríamente calculado. Todo. Como dice Chapulín. Cindy, si Dios no hubiese permitido las antenitas de vinil. Es verdad. Así que dice nuestro amigo. Así que dice nuestro amigo el profeta Josefón. Cuando se prende en candela, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Cuando se prende en candela, que empieza, dice, están saliendo las antenitas de vinil para allá arriba.
No, que es la verdad. Es la verdad. Entonces, Cindy, cuando estamos viendo esto, Todo fríamente calculado, porque es que todo tiene una secuencia. mira qué Y a brutal. veces lo que para ti viene de maldición porque te hicieron la guerra, al contrario, al final del día terminan bendiciéndote sin tú ni darte ni de cuenta. Son el camino para tu bendición. Si Dios hubiese permitido que Ismael muriera en el desierto, ¿qué descendencia era la que iba a coger a José para llevarlo a Egipto? Sí. Tanto así que cuando Jezabel dio la amenaza a Elías, Dios la permitió. Dios permitió la amenaza de Jezabel a Elías para que Elías se encerrara. Y ustedes dirán, ¿cómo va a ser? Porque el nivel mayor de gloria y la asignación iba a aumentar luego de esa amenaza. Por eso viene Dios y le dice a Elías, vete a Serepta de Sidón. Ahí hay una viuda que te va a dar pan y aceite. ¿Qué era Serepta de Sidón? ¿Qué era eso allí? Mi amado, Dios había mandado a Elías a una preparación para su próxima asignación. Y mucha gente del pueblo no lo entiende. Porque le he dicho siempre al pueblo, no lea, estudie también. Cuando vemos esta ciudad donde llegó Elías, era la ciudad donde gobernaba el papá de Jezabel. Donde adoraban los mismos dioses que adoraba Jezabel. Donde tenían el mismo pensamiento de Jezabel. Otras palabras, tú estás huyendo porque te amenazaron picarte la cabeza, te voy a meter en la tierra de ellos. Allí tú vas a prepararte, allí tú vas a mirar todo, allí tú vas a ser transformado para lo que viene ahora, porque eso se quedó ahí, de allí fue que salió y viró. O sea, que Dios para todo tiene un propósito. Dios no se equivoca en nada, mi amado. Entonces tú no puedes estarte preguntando y cuestionando qué rayos yo hago aquí en este mundo físico, sentado 20, 15 años, 20, 30 años, 10 años, 5 años, sentado en una iglesia, en una banca, calentándola. Cuando no te has ganado una vida, cuando no le has llevado comida a los indigentes, cuando no has visitado las cárceles, cuando no has ido a los hospitales. Cuando no le has enseñado a nadie de la palabra. O sea, que tú viniste, tú tienes que entender que tú no viniste a este plano físico a calentar una banca de una iglesia. Tú fuiste formado, creado en el mundo invisible, puesto en formación en este plano físico con una asignación para llevar a cabo. Y tú estás perdiendo el tiempo. ¿Estás perdiendo el tiempo, Cindy? Se fueron los amenes ahora. ¿Por qué tú crees que Jesús habló de la parábola, que es la que está ahí? Mateo, ¿qué, mi amor? Mateo 25, 14 al 30. ¿Lo puedes buscar y leer, mi amor? La parábola de los talentos. La parábola de los talentos. Cerramos con esto aquí. Cerramos el podcast con esto. Si puedes buscarlo por ahí, mi amor, Sí. y de lectura. Con esto cerramos. Mire, estamos trayendo un pisco labi porque este tema, yo solamente cogí estos 3 textos bíblicos, pero esto abarca más textos bíblicos por ahí para abajo. Puede haber una segunda parte. Dice. Espérate. Y dice así. Dice así. Cuénteme, mi amor, suavecito con calma. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, perdóname, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A un dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Lo que usted dijo ahorita. Y luego se fue lejos, exactamente a su capacidad. No porque fuera mejor o peor. Conforme a su capacidad. Por la cual Dios había puesto en por la cual vino a este plano terrenal. Tú tienes la capacidad para estos talentos. Para esto.
y tú vas a llegar a esto, y tú a esto, y a tú. Cada uno tiene Ajá. algo. ¿Y qué sigue diciendo, mi amor? A uno dio, perdóname, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondió su señor, le dijo: siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto sabías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiese recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de fuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué estamos haciendo con los talentos que Dios nos dio? Porque aún el que tenía menos capacidad le dio 1 y lo enterró. Entonces dice que al final le dice: que no supo administrarlo, sacarlo fuera a la oscuridad y el crujir de dientes. O sea, hay una consecuencia. Hay una consecuencia. ¿Por qué hay una consecuencia? Si usted está en un trabajo y usted trabaja en un departamento, un ejemplo de gondolero, su trabajo es acomodar los productos en las góndolas. Si usted llega allí, poncha y se sienta en una esquina y hay un montón de palets llenos de productos y usted no los acomoda. Llega el segundo turno y llega el jefe y dice: adiós, pero ¿y qué pasó aquí? No, pues es que yo no los puse porque como el segundo turno venía y iban a hacer lo mismo que yo, pues para que ellos lo hicieran. ¿Qué puede pasar, Cindy? Que lo despidan. Te van a votar porque tú tenías unas instrucciones que tenías que seguir y no las hiciste. Si Dios puso una codificación en ti cuando te creó y luego te formó aquí en la tierra, en el vientre de tu madre, ¿por qué razón usted se sigue preguntando que usted no es capaz de nada? Usted es capaz de mucho. Es tiempo de que te sacuda. ¿Por qué usted cree que dice que ahora Dios iba a poner la serpiente y la mujer en guerra? ¿Usted nunca se ha preguntado eso? ¿Por qué la mujer y no el hombre? Porque lo dice la Biblia. Usted nunca se ha preguntado: ¿pero y por qué la mujer y no el hombre? Pondré enemistad entre la serpiente y la mujer. ¿Por qué razón? Si Eva fue la que pecó, Adán fue el que vino con propósito. ¿Sabes? Los dos vinieron con propósito, pero Adán fue primero y recibió unas instrucciones, y Eva también.
Pero ¿por qué la mujer? Si muchas veces decimos, pero es que ella fue la que pecó y llevó también a Adán, porque eso es lo que piensa. ¿Por qué esa enemistad entre ellos? Claro, porque la mujer ¿usted sabe por qué iba a haber esa enemistad entre la mujer y la serpiente? Porque la mujer, no el hombre, la mujer es la única que Dios utiliza los vientres para traer propósitos a esta tierra. Lo que pasa es que muchas veces nos concentramos en Sansón, en Samuel, en muchos hombres de Dios, en Elías, en Jesús, Isaías. No vino por medio de un vientre. Elías, Ezequiel, Jeremías, David, Salomón, Abraham, Jacob, Isaac, Sara, hasta las mujeres, todas vinieron por medio de un vientre. ¿Sabe por qué hay enemistad? Claro, porque la mujer es aquella que en su vientre trae propósitos que ya fueron creados desde el mundo invisible para ser formados aquí y manifestarlos en el mundo físico. ¿Por qué usted cree que cuando viene una vida con propósito desde que está en el vientre hay guerra? Ahí fueron los amenes ahora. Tu vientre es la vía que Dios usa para lo que Él creó, formarlo y manifestarlo. Ay, papá, ahora usted entiende, usted también como mujer, lo que la herramienta tan poderosa que usted es para Dios. Por eso era que iban a estar en guerra. ¿Por qué usted cree que se levantó la guerra para matar a Jesús y perseguirlo? Había un vientre que cargaba al Mesías que venía con un propósito. Ay. Porque usted cree que hubo guerra para matar a los niños de los israelitas y Dios preservó a un Moisés. Vino de un vientre creado, formado, manifestado. Tú no eres una porquería, tú viniste con propósitos. Cierra el podcast, Cindy, dile unas palabras ahí a ese pueblo de guerra. Unas palabras ahí a ese pueblo de guerra que puedan meditar y ser confrontados y que se sacudan en esta hora para que entiendan que tenemos que someternos a la voluntad de Dios. Sujetarnos ahí a la voluntad de Dios. Sea el propósito que sea, que creyendo que tienes los méritos o no, si Dios te escogió, tienes que sujetarte y hacerlo. Porque si Él te escogió es porque Él sabe que vas a poder hacerlo. No importa tu capacidad, no importa que tú creas que no tienes los méritos. Si Él te escogió, Él sabe por qué hace las cosas, solamente a ti te toca obedecer. Punto y se acabó, te guste o no te guste, porque luego vas a estar como el siervo negligente, el cual tuvo que sufrir unas consecuencias las cuales no creo que tú quieras sufrir. Porque si Dios te dio un propósito y tú lo entierras y nunca haces la voluntad de Dios, lamentablemente vas a tener unas consecuencias que no te van a gustar. Y no es para darte miedo, es para que tú entiendas que si Él te dio ese propósito es porque Él sabe que tú vas a poder hacerlo. Sí, y esto me llovizna a mí también. Tenemos que obedecer, tenemos que sujetarnos. Si decimos amar a Dios, cuando tú amas a alguien, tú lo respetas y lo obedeces por el amor que tiene hacia esa persona.
Asimismo es con Dios. A veces le tenemos más fidelidad a otras cosas que a Dios. A veces le tenemos más obediencia a otras cosas que a Dios. Y Dios te creó, hizo que te formaras en el vientre de tu madre. La escogió a ella para darte para un propósito en este plano terrenal, para que tú lo ejecutes, no para que lo entierres. Y no para que sigas diciendo que no eres capaz. Siempre tenemos que entender que Él sabe más que nosotros, mucho más. Él sabe el día que tú te vas a caer sin tú haberte caído. Así que deja de poner a Dios en un cajón y entiende que para Dios todo es posible. Para ti y tu mente no, pero para Él sí. Así que fluye. Y deja de encerrarte y de decir que no puedes. Porque sí lo vas a poder hacer. Solamente fluye. Sin sobrepensar, fluye. La capacidad la da Dios. La sabiduría la da Dios. Solo pídela. Y se te os dará. Así lo dice la palabra. Pide y se te dará. Pero hay una palabra clave, creyendo. Creyendo, con fe, de que así será. Si has tenido fe de que el trabajo que quieres va a venir, ten fe que el propósito por el cual tú viniste a este plano terrenal también va a ser. Creyendo y confiando en el que te creó en los cielos. Así es. Así que deje sus comentarios por para ahí. Meditar, como dice una muchacha que yo sigo, para meditar. Así que medite, lléveselo en el corazón, medítelo en la almohada y ejecute. Así mismo es. Así que si no te has suscrito al canal de YouTube, suscríbete, da la campanita, síguenos por ahí, comparte este video, lo puedes compartir en Facebook, en WhatsApp, mensajes de texto, compártelo en tu muro de Facebook, en Instagram, comparte este mensaje. Deja tu comentario por ahí en Facebook, deja tu comentario en YouTube. Si este mensaje, este podcast fue de bendición a tu vida y entendiste muchas cosas que tal vez no entendías y otras que tal vez no entendiste, en su momento las entenderás. Yo sé que sí. Solamente deja tu comentario. Te damos gracias por seguirnos en esta página, a los pastores Abdías y Cindy Fonseca en el podcast Hablando Claro. Así que eso es todo por hoy. Nos vemos en la próxima por ahí. Les amamos en el amor de Cristo, en el amor personal. Dios bendiga a ese pueblo de guerra. Santo, poderoso es Dios. Llévatelo, llévatelo.